Coloquémonos de rodillas para tener una palabra de oración. Oremos. Amén. Amantísimo Padre Celestial, una vez más venimos a usted con corazones llenos de gratitud para darle la gloria, la honra y la alabanza. También le queremos pedir perdón por todas nuestras faltas, nuestros pecados con los cuales siempre, cada día te ofendemos. Por eso le suplicamos, oh Padre eterno, que nos imparta la justicia de Cristo y el poder del Espíritu Santo, para que cada día podamos vencer todas las acechanzas del enemigo. Gracias, Señor, porque hasta ahora nos has preservado la vida, porque nos das salud, nos das el alimento, el techo y tantas bendiciones más que nos regalas a cada día. Gracias, Señor, por nuestro remanente, Señor, que usted ha escogido. Bendice a todos nuestros hermanos donde quiera que se encuentren, los que están acá con nosotros, los que pronto van a entrar también a la reunión. También a nuestros amigos y hermanos que más adelante van a ver este tema que hemos estado dando de la no inmortalidad del impío, o no, la no inmortalidad del hombre, porque Señor, sabemos que no somos inmortales, que usted en su segunda venida nos va a conceder la inmortalidad a los que seamos fieles. Solo las personas que queramos obedecer, guardar tu palabra, guardar estas verdades en nuestros corazones y ponerlas en práctica. Te suplicamos, Señor, que en esta noche nos asistas con la presencia de su Santo Espíritu. Antes de abrir su santa palabra, pedimos que Él nos dé la sabiduría necesaria para poderla comprender y ponerla por obra. También enseñársela a otras personas que han sido engañados en esta doctrina, que es una vino más de Babilonia, Señor. Dirígenos, pues, oh Padre Celestial, en esta noche, regálanos su santa bendición, porque estas peticiones se las hacemos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Estamos saludando a nuestros hermanos en esta noche y dándole la bienvenida a este tema, el cual ya habíamos dado la primera parte. Hoy continuamos con la segunda parte de este libro del pastor John Nevis Andrews, donde nos estamos enfocando en esta parte de la no inmortalidad, ¿sí? No inmortalidad porque sabemos que nosotros no somos inmortales. Si Adán y Eva no hubieran pecado, no hubieran perdido la inmortalidad, o sea, hubieran Dios el pensado del hombre, o sea, que tenía, los planes que tenía para el hombre era que el hombre fuera inmortal, pero esto era condicional, ¿cierto? Yo le iba a dar al hombre la inmortalidad, pero esto era una condición si seguía siendo fiel, si pasaba la prueba. Ellos fueron advertidos que por ahí estaba el enemigo rondándolos. Y si ellos hubieran pasado esta prueba, pues seríamos seres inmortales. Pero perdimos, Adán perdió ese derecho y por ende, pues nosotros a través de Adán perdimos ese derecho de ser inmortales. Pero tenemos una promesa maravillosa que cuando Cristo venga en las nubes del cielo, a todos los que estén vivos o estemos vivos cuando en su venida y todos los fieles que han muerto desde Adán y Eva para acá, van a recibir la inmortalidad, o la vamos a recibir si bajamos a la tumba antes de que Cristo venga. Entonces, esa es la maravillosa promesa. Vamos a leer el texto base con el que iniciamos este tema, que lo encontramos en Filipenses 1:23. Leámoslo nuevamente. Y que sabemos que es un texto base que ha sido utilizado para defender la inmortalidad. Recordemos que nosotros no creemos en el alma inmortal o en la persona o en la inmortalidad. Nosotros creemos en la no inmortalidad, porque bueno, como ya hemos dicho, la inmortalidad el Señor nos la va a conceder a los fieles y seguimos perseverando.
en su venida. Y ahí sí, Él nos va a conceder la inmortalidad donde vivimos, vamos a vivir para siempre al lado de Él. Él va a ser nuestro único gobernante. Entonces, leemos Filipenses 1:23, que nos dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo. Bueno, vamos a leer desde el verso 22 para comprender qué era lo que nos estaba queriendo decir. Eh, ¿Qué era lo que nos estaba queriendo Hermana decir Ángela, el en apóstol Pablo? pantalla está como aparece en el libro desde el versículo 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí un beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Entonces vemos el amor de Pablo por la causa de Dios, por la obra, por sus hermanos, ¿sí? Porque él estaba ahí en un aprieto, no sabía qué escoger, ¿sí? Mas el vivir en la carne resulta para mí un beneficio de la obra, ¿sí? El apóstol Pablo se entregó a la obra de Cristo, ¿sí? Era muy entregado a la obra y a sus hermanos. Podemos ver todas las cartas, se llaman epístolas, que les mandaba a todos los hermanos en todas las ciudades donde él iba a hacer la obra. Entonces estaba aquí en un dilema. Bueno, si quedo en la carne, o sea, vivo para el beneficio de la obra. Entonces dice, no sé qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Entonces él decía, pues si yo muero, eh, pues con mi muerte no se van a beneficiar mis hermanos, en cambio si quedo vivo, pues voy a seguir aportando, animándolos, escribiéndoles cartas, eh, por la causa de Cristo, llevando el Evangelio a muchas personas. Entonces, vemos que aquí Pablo estaba en un dilema. Entonces dice, o sea, deseo partir y estar con Cristo. El deseo de él era partir. Entonces aquí, pues ya en el tema pasado dijimos de que este texto ha sido mal comprendido, porque Pablo, vamos a leer ya en estos próximos capítulos, donde él, o sea, los que afirman que Pablo estaba diciendo que cuando muriera inmediatamente iba a estar con Cristo, vamos a ver que no es así, no es como el mundo lo afirma, que morimos inmediatamente tenemos la recompensa. O nos vamos para el cielo o nos vamos para el infierno. Entonces, los malos se van para el infierno, ¿sí? Y los buenos inmediatamente subimos al cielo. Entonces, no es así. No es así porque aquí Pablo o aquí el hermano Andrews hace una pregunta. ¿No hubo algún momento en el que Pablo esperaba liberación y recompensa? Y dice, liberación y recompensa, cueste el día de la muerte o de la venida de Jesús. Entonces hace aquí la pregunta, ¿cuándo esperaba Pablo esa recompensa? Para que entendamos como mejor. ¿Cuándo era que Pablo esperaba esa recompensa? Pues en los textos siguientes nos va a aclarar esta pregunta. Hay un día en el que él ha destacado notablemente, lleva la designación en sus epístolas de aquel día. O sea, esta palabra la utilizaba mucho Pablo en sus epístolas, aquel día, el día del Señor, por ejemplo. Aquí también hay otra referencia. Dice, Primera de Tesalonicenses 5:2-4 dice, porque sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. Pero vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Bueno, aquí más bien se estaba refiriendo al día digamos, del cierre de tiempo de gracia. Nosotros debemos de prepararnos. Vemos que Jesús no va a venir como ladrón en la noche. ¿Por qué? Porque ya Apocalipsis nos da unas señales que el cielo se va a desplegar como un pergamino. Va a haber un gran terremoto. Va a caer unos, se me fue el nombre, unos pémpanos de hielo
tan gigantes que eso va a ser la última plaga. Y nosotros como estudiosos de la palabra de Dios, hemos estudiado todas estas señales. Entonces, Cristo, y son las últimas señales, o sea que no va a ser como ladrón en la noche. Más bien como ladrón en la noche va a ser que Cristo, el día que se termine el tiempo de gracia y cuando nuestros nombres pasen al escrutinio de Dios, donde nosotros no nos vamos a estar dando cuenta. Entonces ahí es que va a venir como ladrón en la noche, pero va a revisar nuestros nombres, porque recordemos que todos los nombres de todos los seres humanos están anotados en los libros de memoria y ahí están anotados todos nuestros pecados, nuestras malas obras, nuestras buenas obras, nuestros malos pensamientos, nuestras palabras, buenas acciones, malas acciones. Todo está siendo anotado minuciosamente y no sabemos en qué momento, ahí es cuando se refiere como ladrón en la noche, no sabemos en qué momento nuestro nombre va a pasar al escrutinio de los ojos de Dios y de los santos ángeles. ¿Sí? Porque como ya hemos mirado las señales, las convulsiones, cómo va a estar la tierra cuando un poquito antes que Cristo venga, que todos vamos a saber que ya estamos en los últimos minutos de esta tierra, ¿sí? Entonces, la tierra va a estar en grandes convulsiones, ¿sí? Ese gran terremoto, las islas se van a desplazar de un lugar a otro, el mar va a hervir como una olla, ¿sí? Van a haber tsunamis, grandes convulsiones. Entonces, no va a ser para los impíos, quizás se preguntarán, ¿por qué está pasando todo esto? Pero para nosotros que ya conocemos la palabra y hemos leído y hemos estudiado, sabemos que esas son las señales un poquito antes de que Cristo aparezca en las nubes del cielo. Entonces seguimos leyendo acá y dice segunda de Tesalonicenses 1:10 dice, cuando venga para ser glorificado en sus santos y para ser admirado en todos los que creen, porque nuestro testimonio entre ustedes fue creído en aquel día. Vuelve a mencionar aquel día, ¿sí? No es el día cuando, no es que yo voy a morir y ese día es donde yo voy a recibir la recompensa, no, en aquel día está hablando para un futuro, ¿sí? Segunda de Tesalonicenses 2:1-3 dice, hermanos, ahora os rogamos por la venida de nuestro Señor Jesucristo y por nuestra reunión con Él. Un texto contundente es este. Hermanos, ahora os rogamos por la venida de nuestro Señor Jesucristo y por nuestra reunión con Él. Pablo aquí no está diciendo, el apóstol Pablo no está diciendo, la reunión con Cristo es el día que nos muramos. No, está hablando de la venida de nuestro Señor Jesucristo y por nuestra reunión con Él. Está relacionando la venida con la reunión con Él. Que no seáis pronto conmovidos, ni turbados, ni por el espíritu, ni por obra, ni por carta, como de nosotros, como que aquel día de Cristo está cerca. Nadie os engañe de ninguna manera, porque ese día no vendrá a menos que venga la apostasía primero y el hombre de pecado sea revelado, el hijo de perdición. Está diciendo Pablo acá, mira, no se dejen engañar, que Cristo no va a venir para nuestra época, ¿sí? Porque, bueno, en Primera de Tesalonicenses, Pablo dice que los que estemos vivos, bueno, ya está la segunda carta a los tesalonicenses, ya Pablo ya le había quedado muy claro que para el tiempo de ellos Jesús no iba a venir. ¿Por qué? Porque ya Dios le revela esta nueva profecía. ¿Sí? Sabemos que Dios le revela que se iba a manifestar una apostasía terrible en la iglesia, pero terrible. Y se iba a manifestar el hombre de pecado, el hijo de perdición, en la iglesia que fue pura. Iba a pasar eso. Entonces dice, nadie os engañe de ninguna manera, porque ese día que no vendrá, el día de Cristo no vendrá, a menos que venga la apostasía primero. Entonces Dios le revela al apóstol Pablo, ya aquí en su segunda carta, le revela que iba a venir una apostasía terrible, ¿sí?
y que iba a venir el hombre de pecado, el hijo de perdición. Dos apelativos o dos nombres que le pone él al hombre de pecado. Obviamente Dios no le revela al apóstol Pablo ni al apóstol Juan que, este sistema se iba a llamar el sistema papal. ¿Por qué? ¿Qué pasa si Dios le revela eso? Pues entonces ellos no se colocan ese nombre, ¿sí? Entonces por eso Dios colocó los reyes de la tierra, él no dijo los presidentes de la tierra, ¿sí? Por eso le colocó el cuerno pequeño, tiene muchos nombres, ¿sí? El hombre de pecado, el inicuo, mire todos los nombres que le colocó, menos la palabra papado, ¿sí? Menos el nombre que realmente se iba a poner. Obviamente el papado tampoco se iba a colocar el inicuo o el hombre de pecado, ¿sí? Ah, no, yo soy el cuerno pequeño. No, no, porque ellos tratan de desviar la profecía, de desviar que ellos son el hombre, que el sistema papal y está al frente de ese sistema un hombre que se hace llamar el Santo Padre, sí, el representante de Cristo en la tierra. Pero sabemos quién es el representante de Cristo en la tierra. Entonces vemos que aquí, en 2 de Tesalonicenses, es un texto muy contundente. Ya a Pablo le quedaba muy claro que para el tiempo de ellos Cristo no iba a venir, ¿sí? Y en Mateo 24, pues Dios les da ciertas señales a los discípulos y luego en la revelación a Juan, en los sellos, en el sexto sello, pues se le dan algunas señales a Juan en las 7 iglesias, ¿sí? También se le dan unas señales, las persecuciones de la iglesia, y todo eso iba a ser para el futuro. Entonces ellos llegaron a un momento en que les quedó claro que Cristo no iba a venir para su época. Ellos se iban a ir al descanso a esperar luego la venida de nuestro Señor Jesús. Adelante, hermano Carlos. Muy bien, vamos a leer también a Timoteo. Los textos están aquí. Quizás algunos textos los debamos de buscar, pero algunos están aquí escritos. Segunda de Timoteo 1:12. Por lo cual también padezco estas cosas. Sin embargo, no me avergüenzo, porque sé en quién he creído. Y estoy convencido de que puede guardar lo que le he encomendado para aquel día. Y sigue hablando del futuro, ¿sí? No para el día de su muerte. En 1:18 dice, el Señor le conceda a Onesíforo que pueda hallar misericordia del Señor en ese día, ¿sí? Hablando del día futuro. En cuantas cosas me ministro en Éfeso, tú lo sabes muy bien. Segunda de Timoteo 4:6-8 dice, porque ahora estoy listo para ser ofrecido y el tiempo de mi partida está cerca. He peleado una buena batalla, he terminado mi carrera y he guardado la fe. Ahora en adelante está guardada para mí una corona de justicia que el Señor juez me dará en el día de mi muerte. Así dice Pablo. No, el Señor juez justo me dará en ese día. Y no solo a mí, ahora importante lo que sigue, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida, ¿sí? Entonces está diciendo a mí y a todos los que aman su venida en ese día futuro, ¿sí? En ese día futuro, en la venida, y hace énfasis que es en la venida de Cristo que nos va a dar la corona, ¿sí? Estas dice, esta escritura enseñan claramente el hecho de que el advenimiento de Jesús fue el tiempo en el que Pablo esperaba la liberación de los santos. Entonces, todas estas evidencias bíblicas que hemos terminado de leer, con ellas confirma que es en aquel día, en un día futuro, en su venida, ¿sí? Es donde nos vamos a reunir con él. Dice, el recogimiento de él y de todos los demás a la presencia de Cristo y a la colocación de la corona sobre su propia cabeza y sobre la cabeza de todos los que realmente aman
la aparición de Jesús. Se refiere al momento de esta gran recompensa como ese día, un día futuro, pero lo marca una y otra vez de tal manera que no podemos confundir el momento. O sea, aquí está inconfundible, ¿sí? Leyendo todos estos textos bíblicos, hasta un niño lo entiende. Dice, pero él lo marca una y otra vez de tal manera que no podemos confundir el momento. No es el día de su muerte, pero sí es el día del Señor Jesús. Es el día cuando Él aparezca. ¿Sí? Pero puede haber un texto de los escritos de Pablo en el que se presenta tanto el tiempo como la manera de llevar a los santos para estar con Cristo. ¿Sí? O sea, puede haber un escrito, ¿sí? Un texto de los escritos de Pablo en el que se presente tanto el tiempo como la manera de de llevar a los santos para estar con Cristo. Claro que sí, hay muchos textos bíblicos. El siguiente texto va exactamente al grano. Vamos a ver 1 Tesalonicenses 4, 16, 17. Porque el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, este es el texto, hermanos, que les había comentado, que es primera de Tesalonicenses. Ya en segunda de Tesalonicenses, ya el apóstol Pablo dice, no piensen, no se dejen engañar, que Cristo vendrá para nuestra época, porque esto no ocurrirá hasta que no se presente la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces aquí Pablo en primera Tesalonicenses todavía no le quedaba claro, pero también mire lo que dice. Dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros los que vivimos, ¿sí? Y quedamos, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. Y así que estaremos para siempre con el Señor. Esto contundente también, ¿sí? Y aunque aquí bueno, se aclara esta parte de que Pablo todavía no está vivo y no va a estar vivo cuando Cristo venga, ¿sí? Porque ya él recibe más adelante, recibe más luz, comprende de que él no va a estar vivo, que él ya va a ir, está próximo a morir, ¿sí? Está próximo a morir por el hacha del verdugo. Entonces, dice, seremos arrebatados, ¿qué? Juntamente con ellos, o sea, los vivos, los que estemos vivos o los que vayan a estar vivos en ese momento, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Para qué? Para recibir al Señor en el aire y así, o sea, de esa manera vamos a estar siempre con el Señor. No, aquí no está diciendo, es que en la muerte vamos a ir a estar con el Señor. No, ¿cierto? La palabra así, en griego, "wod", significa de esta manera. Este texto muestra con claridad el momento y la manera de encontrar al Señor y ser recibido en su presencia. De hecho, es un testimonio del mismo carácter que el de segunda de Tesalonicenses 2:1, ¿sí? Donde la venida del Señor Jesucristo es el punto para el encuentro de Pablo y sus hermanos con él. Entonces, este texto y primera de Tesalonicenses son muy claros. Estos dos textos son contundentes para que los tengamos en cuenta en nuestras libretas cuando vamos a dar un estudio bíblico. Bueno, hay muchos contundentes, pero porque, bueno, siempre es mejor 5, 6, 7 textos, entre más textos tengamos para afirmar este hecho. Y verdaderamente, ¿cuándo es que nosotros nos vamos a encontrar con el Señor? Sea porque estemos vivos o porque hayamos muerto, seremos resucitados y de esa manera es que vamos a estar con Cristo, ¿sí? Y de ahí en adelante nos espera la vida eterna con Él. No cabe duda de que esta era la esperanza de Pablo, pero puedes confirmarlo con las palabras del Señor Jesús. Bueno, ahora tenemos
las palabras de Cristo, nada más y nada menos que del mismo Jesucristo, ¿sí? Dice, si respondemos una declaración directa del Salvador, aquí está, Juan 14, 3, 2 y 3, perdón. En la casa de mi padre muchas mansiones hay. Si no fuera así, habría dicho, voy a preparar lugar. Y si voy y les preparo lugar, volveré. Él me está diciendo, voy a ir a prepararles lugar que cuando ustedes mueran, ya tienen el lugarcito y van a subir. Después de que mueran, van a subir al cielo. No, no. Mire lo que dice. Y si voy y les preparo un lugar, volveré a recibiros a mí mismo, ¿sí? Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, dice, voy a preparar lugar, ¿sí? Y si voy y les preparo lugar, volveré por ustedes, ¿sí? Para que al venir yo por ustedes ya me los lleve para que ustedes siempre vivan conmigo, para que donde yo estoy, también vosotros estéis. Entonces, son las palabras de Jesús. No podemos, no podemos ignorar estas palabras del mismo Cristo Jesús, ¿sí? Ahora observe, primero Jesús se iba personalmente. Segundo, mientras estaba ausente debía preparar un lugar para su pueblo. Él va y les prepara un lugar, nos prepara un lugar. Luego debía regresar a recibirlos, ¿sí? Y es en su regreso, no es en la muerte de cada persona, para que así estuvieran donde él estaba. Entonces se deduce que no pueden estar con él hasta que él venga tras ellos, ¿sí? O podríamos decir hasta que él venga por ellos, ¿sí? No vendrá tras ellos hasta que haya completado la preparación del lugar para ellos. Y observe este hecho. Si pudieran acudir a él antes de que venga por ellos, encontrarían el lugar no preparado para su recepción. El cielo es un lugar preparado para un pueblo preparado. Pues ahora nos tenemos que estar preparando. Cristo está haciendo lo suyo, pero nosotros debemos hacer lo nuestro, que es prepararnos cada día por la justicia de Cristo, por sus méritos, por el poder del Espíritu Santo, su bautizo, ¿sí? Que Él nos ayude a prepararnos, porque es una preparación en conjunto, ¿sí? Sin mí nada podéis hacer, dijo Cristo. Nuestro Señor ha fijado un tiempo y la forma en que los santos serán recibidos para estar con Cristo. Eso es en su glorioso advenimiento. Es aquí queda muy claro en las palabras de Cristo, por eso nuestro hermano Andrews las reafirma aquí. Eso es en su glorioso advenimiento. ¿Sí? Adelante, mi hermano, o si tiene algún comentario, algún hermano desea comentar algo, adelante. Entonces, como conclusión, ¿cómo reconcilia todos estos testimonios con el lenguaje de Pablo cuando al comienzo de este artículo en él que dice tener el deseo de partir y estar con Cristo, que es mucho mejor? Ahora comprendemos este texto bíblico. De esa manera debemos de presentarle a las personas todos estos textos bíblicos y qué fue lo que quiso decir Pablo cuando dijo tener deseo de partir y estar con Cristo. Ahora vamos a ampliar un poquito por qué se juntaron esas dos palabras. Sí, quizás uno pueda leer la Biblia y no sepa que hay eventos, hay una palabra y la otra que sigue hablando de dos eventos. Y parece ser que esos dos eventos están juntos, pero no es así, ¿sí? Dice, la reconciliación no es un problema, la partida es por la muerte. Entonces ya entendimos que tener deseo de partir
es es un, digamos, un evento, ¿cierto? Y estar con Cristo es otro evento. ¿Por qué? Bueno, ya sabemos que Pablo está en su tumba, que Cristo no ha venido. ¿Y cuánto hace que murió Pablo? Bueno, Pablo hace más o menos, ¿qué? Unos 1900, si no me equivoco, no sé en qué año moriría Pablo. Eh, Fue en el primer siglo, obviamente, antes de que se terminara el primer siglo. Entonces, de ahí en adelante contemos 18 siglos, más de 18 siglos tiene Pablo de muerto. Y hasta ahora no está con Cristo todavía, porque Cristo no ha venido. Como leímos los textos bíblicos, son muy enfáticos en decir que es en la venida de Cristo, ¿sí? Dice, em, dice, la reconciliación no es un problema, la partida es por muerte y el estar con Cristo es por la resurrección, ¿sí? Ya lo vimos en los textos bíblicos que acabamos de leer. Estos son dos eventos y no una misma cosa. O sea, son dos eventos que expresa un mismo texto bíblico. Una palabra le sigue a la otra, pero una palabra habla de un evento de la muerte. Y la otra palabra que sigue habla de el encuentro de Pablo con Cristo en su resurrección. ¿Sí? Diremos que Pablo, cuando estaba en Mileto, ahora aquí vamos a leer un ejemplo. Bueno, aquí el pastor John Nevis Andrews nos va a presentar un ejemplo muy contundente. Podemos ilustrar esto con una suposición. Diremos que Pablo, cuando estaba en Mileto, estaba muy ansioso por ver a los hermanos en Jerusalén y por encontrar descanso. ¿Sí? Adelante, hermano. Y por encontrar descanso de las duras labores del campo que había tenido frente a la amarga oposición cultivada durante tanto tiempo. Usó este lenguaje. Vamos a ver qué dijo Pablo. Deseando partir y estar con Santiago en Jerusalén. ¿Sí? Entonces vemos que la partida era un evento y estar con Santiago en Jerusalén no era que era en el mismo instante. ¿Sí? Porque recordemos que en ese tiempo habían unas distancias, o sea, no, o sea, hoy en día hay distancias, pero en ese entonces en que ellos se transportaban, en barco, ¿sí? Sabe que los viajes en barco son más lentos, se demoraban semanas para llegar. Y luego, después del barco, tenían que caminar varios días, hacer descansos y pasaban caminando. Entonces había una distancia de este evento de partir y estar con Santiago era otro evento, ¿sí? Entonces dice, deseando partir y estar con Santiago en Jerusalén. Nadie malinterpreta ese lenguaje. La partida fue una cosa, el estar con Santiago otra cosa a cierta distancia en el futuro, ¿sí? Entonces vemos que este texto bíblico, bueno, aquí no muestra el texto bíblico, quizás más adelante no lo muestre, no lo enseñe, por eso no lo tengo aquí anotado. No lo pude encontrar, no sé si el hermano Carlos sepa dónde encontramos este texto bíblico para leerlo. Entonces, pero aquí él hace memoria de este texto bíblico, aunque no lo da. Dice entonces, la partida para ir a encontrarse con Santiago en Jerusalén era un evento y el encontrarse con Santiago era otro evento en el futuro. Pues por eso él cita este otro texto bíblico. Puede ilustrar esto con el lenguaje de Pablo relativo a la muerte y aparición de Jesús. O sea, puede ilustrar esto en el lenguaje de Pablo relativo a la muerte y a la aparición de Jesús. ¿No? O sea, no, porque pues obviamente Pablo pues murió ya hace muchos años, ¿sí? Y el Señor Jesús pues todavía no ha regresado. Puedo dar una ilustración que se ajusta exactamente al punto y que utiliza uno de los mismos términos del texto en disputa. Aquí está el pasaje. Segunda de Timoteo 4, 6, 8. Porque ahora estoy listo para ser ofrecido.
y el tiempo de mi partida está cerca. De ahora en adelante me está guardada una corona de justicia. Y él no está diciendo, en mi muerte me será entregada una corona de justicia. Que el Señor juez justo daráme en aquel día, bueno, aquí hay una palabra, pues prefiero pronunciar, o me dará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Ya este texto lo habíamos leído, pero él recuerda, lo pone aquí a recordar y a leer nuevamente. La partida de Pablo estaba próxima, ¿sí? Esta fue su muerte violenta por el hacha del verdugo, ¿sí? Porque ya Pablo pues estaba preso, ya él presentía que pronto iba a llegar su muerte, pero su recompensa le estaba reservada hasta el día de la aparición de Cristo. La palabra de ahora en adelante, ¿sí? O sea, de ahora en adelante, a partir de mi muerte, de ahora en adelante, no sé cuánto más se irá a tardar el Señor Jesús, porque bueno, a ellos no les reveló ni el día ni la hora. Dios no les reveló a ninguno de ellos. Solo sabía Pablo que se iba a ir al descanso, ¿sí? Y que en algún momento, no se sabía, entre 1, 2, 3, 10 siglos, 20 siglos, iba a venir Cristo, no lo sabía. Dice, de ahora en adelante cubre el periodo entre su partida y qué, y su, adelante hermano, cubre el periodo entre su partida y su estar con Cristo. O sea, en el futuro, de ahora en adelante se van a comenzar a contar los días después de mi muerte, no sabemos cuándo, y entonces ahí es donde se cubre el periodo entre la partida, o sea, entre su muerte y el encontrarse con Cristo o la venida de Cristo. Recordemos que el ladrón en la cruz le dijo a Cristo, ¿cuándo será el, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino? ¿Cuándo vengas? Imagínense, el mismo ladrón conocía las escrituras y le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Pero no podría Pablo estar con Cristo antes de la aparición de Jesús, aunque no recibió su corona hasta ese momento. Hace una pregunta acá, ¿sí? O sea, no podría Pablo estar con Cristo antes de la aparición de Jesús, aunque no recibió su corona hasta ese momento. Bueno, la recompensa era una corona, ¿cierto? Pero entonces Pablo está en el cielo sin la corona, ¿sí? No, la corona de victoria se nos dará en la resurrección de los justos cuando Cristo venga. Y obviamente los justos vivos, los justos muertos y los justos vivos, ¿sí? No, si estar con Cristo sería una ventaja para Pablo, se deduce de sus propias palabras. Adelante, hermano. Estar con Cristo sería una ventaja para Pablo. Se deduce de sus propias palabras que no no podría estar con él hasta la resurrección. ¿Sí? Primera de Corintios 15:32. Vamos a ver qué nos dice. Primera de Corintios 15:32. Dice, si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? ¿Sí? O sea, ¿qué le aprovechaba a Pablo si los muertos no resucitaban? ¿Por qué? ¿Por qué él dijo esto? Porque yo tanta lucha que tuve para morir y ya, y no tener una recompensa en la resurrección de los justos. O sea, él encontraba la recompensa, era en la resurrección de los justos. No encontraba, no pensaba él encontrar la recompensa en su muerte. No. ¿Qué me aprovecha si los muertos no resucitan? O sea, que él está queriendo decir acá que en la resurrección venía la recompensa de los justos. Entonces dice, comamos y bebamos,
porque mañana moriremos, ¿sí? ¿Qué esperanza tenemos? Pues vivamos en este mundo, ya, porque entonces ya el día que muramos ahí queda todo, no. ¿Cuál es cuál es la esperanza de todos los justos? Desde Adán y Eva para acá, es la venida de Cristo, la resurrección de los justos, porque ahí es donde va a llegar la gran recompensa, ¿sí? En la resurrección de los justos, en la segunda venida de Cristo, sabemos todos los justos que han muerto desde todas las épocas, saben que, bueno, tuvieron ese conocimiento, que la recompensa iba a ser en la resurrección y que ahí es donde Cristo iba a venir a dar el galardón a todos sus fieles, ¿sí? Entonces, sigamos acá. Dice, no podría estar con Cristo por su propia cuenta, como hemos visto, hasta que Cristo venga después de él. O sea, por nuestra propia cuenta, cuando moramos, no vamos a subir por nosotros mismos. Es Cristo el que regresa por nosotros, ¿sí? Él es el que regresa por sus justos. Por nosotros mismos no vamos a ir al cielo, que salimos y ya morimos y este ente, esa alma que ellos dicen, que sale de nosotros, un ente consciente y se va para el cielo. No, no es por nosotros mismos, es en la venida de Cristo que ascenderemos con él. Apocalipsis 8 dice, ¿sí? Dice que habrá silencio por media hora, durante esa media hora, que son más o menos 7 días y medio, más o menos unos 7 días, donde es lo que se va a demorar Cristo en su venida y en su regreso con todos los justos, ya con toda la gran multitud, a camino en ascenso al cielo. Hasta que Cristo venga después de él, dice, bueno, leo un poco más atrás, no podría estar con Cristo por su propia cuenta, como hemos visto, hasta que Cristo venga después de él, o sea, después de su muerte. Así estaremos siempre con el Señor. Además, este texto relativo a la corona no debe dejarse de lado de manera demasiado sumaria. O sea, entonces, ¿a dónde dejamos la corona? La recompensa que Él le va a dar a todos sus justos, la corona de victoria. Porque Pablo habla de una corona de victoria, que el juez justo me dará en aquel día, el día que Él venga por todos los redimidos. Una corona implica un trono, un reino, un reinado. Pablo no permitirá que que se retenga estas cosas después de entrar en la presencia de su Señor. Entonces vamos a decir que Pablo murió y entonces, como dicen ellos, se fue para el cielo, pero allá está sin corona. Entonces todavía está esperando que Cristo le dé la corona. Sí, Señor, pero usted no me prometió una corona y yo por qué no tengo corona. Sí, entonces no es coherente. Está ya Pablo sin su reino, ¿sí? Porque vamos a ser reyes y sacerdotes, o sea, vamos a tener un reino. Entonces, y vamos a tener una corona y bueno, también palmas en nuestras manos, arpas, que las vamos a tocar con maestría, algo que el Señor le reveló a la profeta. Entonces hace aquí la pregunta. Bueno, más bien, digamos lo que lo podemos hacer nosotros como una pregunta. Pablo no permitirá que se retenga estas cosas después de entrar en la presencia del Señor, pero el tiempo de recompensar a los santos, pequeños, grandes, no llega hasta después del sonido del séptimo ángel. Y esto lo podemos encontrar en Apocalipsis 11:15. Apocalipsis 11:15, ahí está la recompensa. Y vemos que en los primeros capítulos de Apocalipsis nos está hablando de las 7 iglesias, los 7 sellos, las 7 trompetas. Aquí hay una serie de profecías que se tienen que cumplir primero. Y luego ya ahora sí viene Apocalipsis 11 a, a decirnos cuándo será esa recompensa. ¿Sí? Vamos a ver Apocalipsis 11. Apocalipsis 11, 15, 18. 11, 15, 18. Y dice,
El séptimo ángel tocó la trompeta, vio grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y reinarán por los siglos de los siglos. El verso 18. Y se airaron las naciones y tu ira es venida, y el tiempo de juzgar a los muertos, o sea, a los impíos, y dar el galardón a tus siervos los profetas, y a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. ¿Sí? Este texto lo vamos a estar analizando ahorita un poco más tarde, porque aquí hay varios eventos juntos. ¿Sí? No quiere decir que se cumplen al mismo tiempo, o sea, seguidos. Entonces vemos que aquí habla de una recompensa, pero no es en la muerte de cada persona, ¿sí? Entonces sigamos acá, dice, por lo tanto, decimos que segunda de Timoteo 4, 6, 8 es una buena ilustración de Filipenses 1, 23, ¿sí? Pero ¿por qué debiera Pablo hablar de estos dos eventos, la muerte y la entrada en la presencia de Cristo, de una manera tan estrechamente relacionada, si realmente están separados por un largo espacio de tiempo? ¿Sí? Hace más de 1800 años que murió Pablo. O sea, porque él habló de estos dos eventos tan, tan estrechamente, tan juntos, digámoslo así. Se puede asignar varias razones. Ahora vamos a mirar las razones por qué Pablo ilustra estos dos eventos juntos o los coloca ahí tan estrechamente ligados. ¿Sí? Adelante, hermano. La primera razón. Las escrituras a menudo hablan de eventos muy separados de tal manera que el lector descuidado supondría que son una y la misma cosa, o al menos que ambos debían transpirar en el mismo punto o muy cerca el uno del otro. Entonces, vamos a mirar algunos casos donde la palabra de Dios la tenemos que leer, eh, digamos, saber, decirle al Espíritu Santo, a Dios, que nos ayude a entender, porque a veces leemos un texto bíblico, lo leemos a la carrera, pero no vemos que en ese texto bíblico hay varios eventos que van a suceder con mucho tiempo de separación, ¿sí? A mucho tiempo de distancia. Entonces debemos de mirar. Por ejemplo, se cita a Hebreos 9:27, y de manera que está establecido para que los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Entonces, no podemos tomar esto, que yo me muero, como ponen los evangélicos en ese video que rueda por todas las redes sociales, que yo me muero, entonces inmediatamente subo al cielo y allá me van a parar ante Dios el Padre y hacerme en el juicio. No, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, con la mayoría de los, con la mayoría de los hombres hay un espacio muy largo entre ellos. Vamos a poner ejemplo, por ejemplo, eh, los que murieron en la primera dispensación, ¿cuánto tiempo llevan de muerte? Y después de 1844 se inicia el juicio de ellos. Obviamente viene, eh, bueno, imaginémonos que Dios tiene un tiempo establecido y se estará juzgando a los primeros que murieron. Y luego ya se va viniendo a lo largo de todos los siglos los que han ido muertos, a lo largo de todos los siglos antes de Cristo y luego después de Cristo. Y mire todos los años que llevaban ellos muertos, ¿sí? Pero apenas después de 1844, ¿sí? Es donde viene a dárseles, a hacerles el juicio. Entonces mire que aparentemente vemos estos dos eventos juntos. Ah, que Adán murió y entonces inmediatamente Dios le hizo el juicio. No, el juicio se vino a dar después de 1844, como lo dice, en 1844 se inicia el juicio, como dice en Apocalipsis. Bueno, en Apocalipsis 14 habla del juicio, ¿sí?
y también de la purificación del santuario, porque estamos en el día del juicio, ¿sí? ¿Sí? Esos dos eventos están relacionados, la purificación del santuario y el juicio investigador, ¿sí? Porque cuando los israelitas celebraban el día de Yom Kippur o el día de, de la purificación del santuario, que era una vez al año, era un día de juicio. Entonces esos dos eventos tienen que ver, la purificación del santuario es el día del juicio, ¿sí? Dice Apocalipsis 2:10, sé fiel hasta la muerte. ¿Y qué sigue? Otro evento. Sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. No es que moriste, subiste al cielo y Dios te colocó una corona, ¿cierto? No. Sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Es otro texto bíblico que no lo podemos pasar aquí, digamos, desapercibido y leerlo así como quizás muchos para sostener el, la recompensa inmediata después de la muerte, en esta doctrina que se enseña mucho, que tú eres recompensado el día que te mueres. Ay, ya, lo están velando y ay, ya está en la presencia de Dios. No, no es así. Bienaventurado, dice Santiago 1:12. Bienaventurado el hombre que soporta la tentación, porque cuando sea probado, recibirá la corona de la vida. ¿Sí? O sea, que entonces ahí mismo que soportó la tentación, pues Dios te va a dar ahí mismo la corona de la vida. ¿Es así? No, no es así. Que el Señor ha prometido a los que le aman, ¿sí? Obviamente esta corona, Dios la promete y va a cumplir. No la va a colocar si somos fieles. ¿Pero cuándo? En su venida. O sea, ascendemos con Él a la patria celestial y cuando lleguemos allá, Él nos va a colocar con su propia diestra la corona de victoria, ¿sí? Pero sabemos por un testimonio claro que la corona no se da tan pronto como el hombre cae en la muerte, sino cuando resucita en la resurrección de los justos, segunda de Timoteo 4:8 y primera de Pedro 5:4, ¿sí? Entonces, hermanos, quiero como compartirles aquí, a manera pues bueno, para agregarle a Hebreos 9 y Apocalipsis y a Santiago que acabamos de leer, quiero leerles acá una serie de textos bíblicos donde habla de varios eventos juntos, pero con tiempos, un tiempo tiempos demasiado largos y hay unos más o menos cortos, pero de años de separado, ¿sí? Entonces, el primer texto bíblico lo encontramos en Lucas 23:24. Lucas 23, 24. Entonces Pilato, bueno, aquí a ver si me 23, 24, 43. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo hoy, o sea, de cierto te digo que hoy. Recuerden que ya esto lo habíamos estudiado el tema pasado. Entonces Cristo le está hablando hoy al, al, al que estaba en la cruz, o sea, al ladrón que tenía al lado. De cierto, lo podemos leer de esta manera porque ya sabemos que Cristo no subió al cielo ese día. De cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Estaba ocurriendo un evento, la muerte de Jesús y el ladrón. Ese era un evento. Pero ¿cuál era el otro evento? Estarás. Y mire que esta palabra estarás, o la podemos llevar al futuro, ¿cierto? Se puede leer como hacia el futuro. Estarás conmigo en el paraíso. Entonces, para poder afirmar, recordemos que las Biblias han sido adulteradas, ¿cierto? Las Biblias tienen muchos textos adulterados y entonces muchos utilizan este texto bíblico para decir que ese mismo día el ladrón subió con Cristo al cielo. Y como vimos el tema pasado, Cristo ese mismo día no fue al cielo. Él subió a presentar el sacrificio después de su resurrección, cuando le dijo a María, no me toques porque aún no he subido mi Padre.
Él sube al Padre ese mismo día, le presenta el sacrificio que hizo, Dios le aprobara el sacrificio y luego eh, baja de nuevo a compartir con los discípulos por 40 días, ¿sí? Entonces vemos que este es un texto bíblico que habla de varios eventos. Por ejemplo, el ladrón le dice, cuando vengas en tu reino, ¿sí? Para el futuro, porque Cristo no ha venido en su reino. Y luego Cristo le dice, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, estarás será para el futuro. El ladrón se encuentra en su tumba descansando, bueno, ya hecho polvito prácticamente, pero cuando Cristo venga, le va a formar un cuerpo y lo va a resucitar para ascender con Cristo al cielo. También podemos mirar a Mateo 24, 22. Mateo 24, 22. Mateo 24, 22 dice, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Bueno, Cristo está dando aquí una profecía, ¿cierto? Cristo está dando aquí una profecía de está hablando aquí de la persecución de los 1260 años, ¿cierto? Y dice que esta profecía, este tiempo fue acortado. Vemos que los reformadores frenaron mucho estas persecuciones porque desenmascararon el papado y entonces ahí comenzaron a frenarse mucho las persecuciones. En 1798 llega el general Berthier y toma preso al Papa Pío VI, entonces hace soltar a todos los que están presos, porque habían muchos presos por el papado. Y en el verso 29 dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, ¿sí? El sol se oscurecerá. O sea, inmediatamente. Y mire, sabemos que estas persecuciones ya se habían terminado casi prácticamente todas, pero dice inmediatamente. Aquí hay otro evento, ¿sí? Entonces vemos que este evento, dice la tribulación, la leemos en el verso 29, eh, y en la parte siguiente donde dice que el sol se oscurecerá, vemos que este evento ocurrió en 1700, bueno, después de 1798, este evento del oscurecimiento del sol ocurrió en 1780, ¿sí? Se llamó el día oscuro. Y luego él sigue dando otra profecía. El sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, que eso fue ese mismo día, ¿sí? Y las estrellas caerán del cielo. Aquí da otro evento. Mire que aquí hay varios eventos, ¿cierto? Después de la tribulación de aquellos días, el sol no hará su resplandor, un evento. Aquí Cristo no da lo que pasó del terremoto, eso se lo revela al apóstol Juan en el sexto sello. Cuando leemos el sexto sello, ahí aparece eh, el terremoto, ¿sí? Un gran terremoto, luego el oscurecimiento del sol, que la luna se pone como sangre, y luego la caída de las estrellas, ¿sí? Entonces vemos que estos eventos no se dan sucesivos, como decir, hoy se dio y en un mes se dio el otro, y en otro mes se da el otro. No. Recordemos que estos eventos tienen un tiempo de separado, ¿cierto? Tienen un gran tiempo separado, por ejemplo, en 1780 el día oscuro, ocurrió ese día oscuro. Y en 1833, 53 años después, ocurre la caída de las estrellas. Y podemos ver lo que dice seguido, después de que leemos aquí la caída de las estrellas. Dice, entonces, en el verso 30, entonces aparecerá la señal del Hijo, sí, del Hijo del Hombre en el cielo. Y podemos preguntarnos, si la caída de las estrellas fue en 1833, bueno, no sé cuánto llevamos a este momento y todavía no ha aparecido la señal del Hijo de Dios, del Hijo del Hombre. Entonces vemos que no es que los eventos se den juntos, sino
que debemos de aprender a mirar según las profecías, todo lo que hemos estudiado, que quizás un solo verso bíblico me va a hablar de varios eventos, ¿sí? Pero que van a estar con un buen tiempo de separación, van a tener un tiempo de haberse cumplido uno, luego pasan muchos años y se debe de cumplir el otro y así sucesivamente, ¿sí? También podemos ver Apocalipsis 11, bueno, en Apocalipsis 11, 18, ya lo leemos hace un momento, pero vamos a leerlo para que miremos también que está este mismo principio, Apocalipsis 11. Once 18. Y dice, y se airaron las naciones. Bueno, la historia que cuenta, bueno, los pioneros estudiaron mucho todo esto, a ellos les tocó en 1848, ¿sí? Se dio la revolución en Europa, ¿sí? Y vemos que ahí, de ahí en adelante, siguió las guerras, la Primera y Segunda Guerra Mundial. Y aquí dice, se airaron las naciones, dice, y se airaron las naciones, un evento, ¿sí? Y su ira es venida, ¿sí? Ha venido, y su ira ha venido, otro evento, ¿sí? Su ira ha venido y el tiempo de juzgar a los muertos, otro evento, ¿sí? Y de dar el galardón a tus siervos los profetas, otro evento. Entonces, mire cuántos eventos vemos en un solo texto bíblico, hermanos. Son muchos eventos, ¿sí? Entonces podemos ver que dice aquí, tu ira es venida, que vemos que las plagas, Apocalipsis 15:1, es la ira de Dios, ahí se va a manifestar la ira de Dios. El juicio de los impíos, ¿sí? El juicio de los impíos por 1000 años. También aquí habla de un juicio. Se airaron las naciones y tú irás venido. Y el tiempo de juzgar a los muertos es otro evento que va a ocurrir durante los 1000 años, ¿sí? Y de dar el galardón a sus siervos los profetas y a los santos y a los que temen su nombre. El galardón, el pleno galardón, ¿sí? La promesa que Dios nos hace es no solo ir a morar con Cristo por 1000 años, sino la eternidad en esta tierra ya renovada. Ese es el galardón completo, como lo dice el pastor Urias Smith en el libro de Daniel y Apocalipsis. Él ahí hace un comentario muy bonito sobre este texto bíblico, ¿sí? Y vemos también, mis hermanos, dice aquí, el castigo final a los malvados, así la séptima trompeta llega a su final. Ya luego dice acá, en la última parte de este texto bíblico, mire lo que dice, y de destruir a los que destruyen la tierra. Entonces vemos que aquí hay varios eventos sucesivos y se va hasta allá, hasta después de los 1000 años, donde los impíos van a ser resucitados, Apocalipsis 20, y es donde ya Dios los destruye por completo, ¿sí? Es la exterminación completa del pecado de Satanás y todos sus seguidores. Muy bien, entonces vemos ya estos textos bíblicos también que nos hablan de varios eventos juntos, para que sigamos aquí con el tema. Muy bien, entonces vamos a seguir acá leyendo donde no está subrayado, como una ilustración más del hecho de que es necesario tener cuidado en leer la Biblia, ¿sí? Entonces hemos aprendido de que de esa manera debemos de leer la Biblia, ir leyendo, ir analizando, ¿cierto? Ir analizando que una palabra me puede ilustrar un evento, la palabra que sigue me puede ilustrar otro evento. Y con mucho tiempo de separación, ¿sí? Con mucho tiempo digamos, de ventaja, o sea, pueden pasar 200, 300, 500 o 1000 años, inclusive casi hasta 2000 años o más pueden pasar. Y no quiere decir que porque están juntos en un solo texto bíblico se van a cumplir sucesivamente, ¿sí? Bueno,
como una ilustración más del hecho de que es necesario tener cuidado en leer la Biblia para que podamos darle a todo el lugar que le corresponde. Tome este texto, Lucas 2:39. Y habiendo cumplido, bueno, aquí hay otra ilustración que el pastor John Nelly Santos nos da en Lucas 2:39 y dice, habiendo cumplido todas las cosas según la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su propia ciudad de Nazaret. Bueno, está hablando aquí de José, María y el niño. Ahora bien, ¿quién supondría que entre esta ejecución de todas las cosas requeridas por la ley, cuando nuestro Señor tenía 8 días de edad, sí, en el verso 21, y su regreso a Nazaret ocurrió la huida de Egipto? Sin embargo, ese fue el caso. O sea, vemos que el Señor Jesús, bueno, ya tenía 8 días de nacido, parece ser que ya iban a regresan a Belén, pero ¿qué pasa? Se les informa que Herodes quiere mandar a matar al niño. Entonces, ¿qué hace José? Toma a su esposa, a María y al niño y huyen a Egipto. Se quedan en Egipto hasta que muere el rey Herodes. Entonces ya regresan, ya ha pasado un tiempo. Bueno, no he leído qué tanto tiempo o si de pronto se ilustra el caso, de pronto los pioneros pudieron ilustrar eso en alguno de sus libros, o la profeta, cuánto tiempo se quedaron en Egipto. Por lo que debieron de haberse quedado allá varios años porque ellos regresan después de que muere Herodes, ¿sí? Y está gobernando su hijo, ¿sí? Entonces dice, sin embargo, ese fue el caso. Mateo 2, parece que regresaron a Belén y allí se encontraron a los sabios. Luego, ante la advertencia de Dios, José huyó a Egipto y se quedó hasta la muerte de Herodes. Luego de regresar de Egipto, tuvo miedo de detenerse en Belén, por lo que se retiró a su antiguo hogar en Nazaret. Pero Lucas, pero Lucas pasa por alto todas estas cosas. Y podemos volver a leer a Lucas. Y habiendo cumplido todas las cosas, según la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su propia ciudad de Nazaret. ¿Sí? Entonces podríamos decir que ellos estuvieron allá cumpliendo todas las cosas, inmediatamente se regresaron a Nazaret. Y mire todo lo que pasó en este tiempo, pero eh, aquí se omite todos estos eventos que sucedieron, ¿sí? Entonces vemos que pasó la huida a Egipto, luego esperan allá, cuando muere Herodes, regresan a Belén, y en Belén no sabemos cuánto tiempo se pudieron haber quedado, pero ahí ya regresan a Nazaret, donde antes vivían, ¿sí? Una segunda razón de la manera de expresarse de Pablo se encuentra en el hecho de que su muerte cerraría su probación y aseguraría que estaría con Cristo cuando Él venga después por sus santos. Entonces vemos acá y se da una segunda razón. Dice, una tercera razón es que para Él sería lo mismo que si la muerte lo condujera a la presencia de Cristo, porque no habría ni un momento de tiempo para él entre partir y estar con Cristo. A ver, ¿por qué dice acá que no habría un momento? Porque cuando la persona muere, ya no es consciente del tiempo, o sea, es como un abrir y cerrar de ojos, va a ser como un momento. Porque cuando morimos, cuando la persona muere, está en la tumba, no va a ser consciente de que, ay, yo tantos años aquí. No, no va, el tiempo no pasa, o sea, no hay, digamos, para esa persona que muere, no va a haber un momento, un tiempo tedioso en la tumba, porque ya es como cuando dormimos, el tiempo pasa o cuando una persona entra en coma, ¿sí?
por poner un ejemplo, una persona tiene un accidente, entra en coma y se queda hasta 15 y 20 años en coma. Para esa persona en coma no se va a dar cuenta que ya han pasado 15 años, ¿sí? Y cuando despierta, pensará que se recordará en el momento que tuvo el accidente. Parece ser que solamente fue un momento que pasó para esa persona. Lo mismo es para el que muere. No va a tener ahí memoria de cuánto va a llevar ahí acostado en esa tumba. Nada, no se va a dar cuenta qué tiempo ha pasado. Si ha sido largo, si ha sido corto, absolutamente nada va a ser. Como un abrir y cerrar de ojos. Entonces, dice, una tercera razón es que para él sería lo mismo que si la muerte lo condujera a la presencia de Cristo, porque ya lo habíamos leído, porque no habrá ni un momento de tiempo para él entre partir y estar con Cristo. Por eso Pablo lo dijo de esa manera, ¿sí? Porque él moriría y ahí ya para él se detendría el tiempo. Entonces va a ser como que Pablo cayó a la muerte y va a ser como un instante cuando vea a Cristo, ya cuando Cristo lo resucite y lo pueda ver en el aire, ¿sí? Hermana Ángela, Adelante, hermano. No, sí, adelante. en esta segunda razón, que quizás la pasamos así como muy rapidito, quiero resaltar de que eh, el pastor Andrews está dando una segunda razón para explicar que Pablo no estaba enseñando que en el momento de morir ya se iba a ir al cielo a estar con Cristo. Ujú, Él dice, una segunda razón de la manera de expresarse de Pablo, o sea, de morir y esperar aquel día a que Cristo venga para que le dé su recompensa. Una segunda razón de la manera de expresarse de Pablo se encuentra en el hecho de que su muerte, la de Pablo, cerraría su probación, dice acá el texto traducido. En realidad debería decir, su muerte cerraría ujú, su tiempo de prueba, porque el tiempo de prueba a nivel personal se termina para cada uno en el momento de la muerte. Entonces, si él estaba obediente a Cristo y amando a Cristo, como lo puede estar cualquier persona, en el momento en que muere, termina el tiempo de gracia y es sellado para vida eterna, si está en Cristo. Por eso el pastor John Nevis Andrews dice, una segunda razón de la manera de expresarse de Pablo se encuentra en el hecho de que su muerte, la de Pablo, cerraría su tiempo de prueba y aseguraría que estaría con Cristo cuando Él venga después por sus santos. Adelante, hermano. gracias, hermano. Sí, muy bien. Entonces, dice, Pablo estaba en un aprieto entre dos. Ahora era un hombre anciano y prisionero de Jesucristo. Había soportado la carga en el calor del día, inclinado a tierra con peso, cuidados, fatiga, trabajos y sufrimientos. Sintió que era para él mejor morir, pero cuando vio el rebaño de Dios conteniendo con Satanás y luchando por la vida, sintió que era necesario que viviera todavía por una temporada para su adelanto del gozo de la fe. Es esto ya lo habíamos analizado y aquí Pablo, pues bueno, morir es ganancia, porque bueno, morir en Cristo es ganancia. Él ya estaba cansado de tanto sufrimiento, tanta persecución, ya la cárcel, pero él le daba tristeza partir, o sea, morir por sus hermanos, o sea, dejar a sus hermanos, no poderles ayudar más, poderlos alentar más, o llevar el evangelio a otras personas. Entonces, él aquí estaba en ese aprieto, ¿sí? Como dice aquí al principio en Filipenses 1:21, ¿sí?
Mas si el vivir en la carne resulta para mí un beneficio de la obra, era muy entregado a la obra. No sé entonces qué escoger. ¿Sí? Entonces Pablo aquí, bueno, el morir es ir al descanso de tanto sufrimiento y más que ya ha obtenido la victoria, ya el Señor le había dado la victoria. Él sabía que iba a ir a la tumba a descansar y que cuando viniera Cristo lo iba a resucitar. ¿Sí? Entonces, aquí Pablo, podemos ver y ver un ejemplo muy bonito de Pablo, que era un hombre muy entregado a la obra, amaba a sus hermanos, quería vivir para compartir con ellos y ayudarlos, alentarlos, pero él decía, bueno, teniendo deseo de partir, sí, y estar con Cristo allá en su venida. Ya esto lo hemos leído y lo hemos explicado, mis hermanos. No sé si quiere hacer algún aporte, hermano, o ya Sí, para hermana por Ángela, terminado. es que yo quiero resaltar definitivamente cuando revisamos la vida de Pablo, es una vida muy inspiradora, muy inspiradora. Pablo fue un hombre que se entregó por su rebaño, por sus hermanos. Ujú. Sufrió tantas cosas que de verdad digamos, es un modelo, ¿no? De la vida de nuestro Señor Jesucristo. Un hombre abnegado que vivió para servir, para predicar. Dio la vida por Cristo y por el Evangelio. Y Sí, interesante, ¿no? Que él diga, bueno, yo ya estoy para ser sacrificado, ¿no? Pero yo tengo el deseo de partir, de morir, y un día cuando Cristo venga, me resucite, y bueno, yo al morir se acaba mi tiempo de prueba, muero sellado para salvación y estoy asegurado para el reino de los cielos. Pero él no se puso a pensar solamente en él. ajá, Él dijo, bueno, partir y estar con Cristo es muchísimo mejor, pero quedar en la carne, o sea, quedar vivo, es ujú, más necesario por causa de vosotros. O sea que Pablo estaba seguro que si él moría, moría sellado para resucitar, pero veía más necesario que eso, o sea, morir y morir sellado para en milésimas de segundo encontrarse con el Señor, así hayan pasado años o siglos. Era muchísimo mejor, pero era más necesario quedarse vivo y seguir viendo su rebaño. así es. Entonces, ahí encontramos, hermanos, ese modelo de amor abnegado de Pablo, de su rebaño, de sus hermanos, verlos Ujú. que estaban distraídos, verlos que estaban entretenidos con otras cosas, verlos que estaban con un pie en el mundo, verlos que estaban fríos, en un estado laodicense, verlos que no estaban comprometidos, que cuesta mucho pues que den un testimonio. O sea, definitivamente Pablo acá, a mí personalmente me parte el corazón leer esto, ¿no? Me emociona pensar que este hombre amaba tanto a sus hermanos y al rebaño, que dijo, es muchísimo mejor morirme y estar sellado para la resurrección, pero es más necesario quedarme vivo y viendo por ustedes, alentándolos, eh, animándoles, confirmándolos en la fe. Yo pienso de que esta parte, digamos, ha sido una parte muy importante en el estudio de esta noche y ojalá que nosotros pudiéramos seguir ese ejemplo, ¿verdad? De ese pastor abnegado, de ver por su rebaño y pensar, ¿no? En lo necesario que es estar cuidando de ese rebaño que Dios nos ha encomendado. Bueno, Marita Ángela, pues el tiempo se nos ha ido, pienso que está bien por ahora.
Vamos, creo que en la página 6, para que ustedes su merced tenga en cuenta. Estamos, sí, prácticamente aquí iniciando la página 6, hermanita, para que con la ayuda de Dios y ya en la próxima clase podamos seguir desde acá. Ok, mis hermanos, entonces, esto es muy maravilloso porque, bueno, nosotros a veces nos sentimos tristes cuando vemos a un hermano desanimado que abrazó otras doctrinas, que dejó llevar de vientos de doctrina y vemos que esa persona es consagrada hasta cierto punto y está convencido que está en la verdad, pero se ha dejado llevar por vientos de doctrina y eso nos causa tristeza. Entonces debemos de Pablo sentía tristeza, los amonestaba, o Gálatas insensatos, mire, y él les enviaba esas cartas para animarlos. Y bueno, nosotros a veces eh, nos estamos como alejados a veces y debemos de animarnos, hermanos. Debemos de animarnos y unos a otros, orar los unos por los otros. Y no deja de sentir tristeza cuando un hermano se aleja, cuando un hermano abraza vientos de doctrinas, eh, abandona la verdad. Y nos da mucha tristeza, hermanos. Y hacemos todo lo posible por mostrarles, por ilustrarles, mire lo que dice la Biblia, mire lo que dice el Espíritu de profecía. Entonces esperemos que podamos seguir ese ejemplo de Pablo, que era muy entregado al Señor por la causa, a sus hermanos, amaba a sus hermanos. Y aquí estaba en un aprieto grande. Claro, para él era muchísimo mejor morir y luego iba a estar con Cristo en su resurrección, pero temía por sus hermanos. Mira, yo me voy, ahora pues se van a descarriar, va a venir los lobos rapaces y se los va a conquistar, y entonces él pensaba mucho en ellos. Muy bien, mis hermanos, entonces vamos a tener una palabra de oración para terminar. Bueno, no sé si los hermanos desean hacer algún aporte, que olvidé preguntarles. Bueno, entonces vamos a orar para terminar con el tema de esta noche. Querido Padre Celestial, en esta noche estamos muy agradecidos porque nos has ilustrado con estas preciosas verdades, esta recompensa tan maravillosa que es en la venida de nuestro amado y bendito Salvador. Que con esta gran recompensa, con esta gran promesa, Señor, que se tiene en su santa palabra, nos animas a seguir adelante, perseverando. Bendice, Señor, a todos nuestros hermanos. Ayúdalos a que ellos también puedan seguir adelante, perseverando, unánimes en la fe, sin desviarnos ni a la derecha ni a la izquierda. Que sigamos defendiendo estos pilares de nuestra fe, como lo hemos hecho con este último pilar, Señor, y que, como lo dice su mensajera, su profeta, es uno de los errores capitales que se va a estar viendo en estos últimos tiempos y que se ha visto, Señor, porque vemos muchas religiones que se especializan en hacer milagros, pero que sabemos que esto provienen de Satanás porque han abandonado la verdad, no han rechazado tu palabra, em, han rechazado sus mandamientos. Y por lo tanto esos milagros no vienen de usted, oh Padre, sino que vienen de Satanás. Gracias, Señor, porque nos has escogido como su pueblo, porque después de 1844 nos has revelado estas grandes verdades, estos 7 pilares de la fe, y ayúdanos por medio de su Santo Espíritu que podamos cada día adquirir más conocimiento y así este conocimiento que usted nos vaya dando poco a poco lo podamos compartir con otras personas que no lo conocen. Le queremos pedir, oh Padre Celestial, que ahora que nos disponemos al descanso,
sean sus santos ángeles acampando a nuestro alrededor, diciéndonos, dirigiéndonos en este descanso que vamos a tener, y que las primeras palabras del día de mañana sean para honrar y glorificar su bendito y santo nombre. Bendice, Señor, a todos mis hermanos, bendice a los que están enfermitos, a los que están desanimados, aliéntalos por medio de su Santo Espíritu, y que todos podamos seguir adelante en esta preparación, preparándonos para estos eventos finales que muy pronto llegarán, y que podamos dar un buen testimonio a nuestras familias, que podamos seguirles dando estas verdades, que muchos sean tocados por tu Santo Espíritu, que esos corazones de piedra sean cambiados por un corazón de carne, que puedan también aceptarte, Señor, como tu Señor, como Señor y Salvador, y prepararnos todos para tu pronta venida. Peticiones que le hacemos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. 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 Mm. Amén. Muy bien, mis hermanos, que el Señor los bendiga, que tengan una buena noche, un buen descanso. Y bueno, ya estaremos programando el próximo tema ya nos quedaría faltando el último tema para concluir con este tema que hemos escogido y que vimos necesario hacer énfasis en este pilar. El pilar también tan importante, porque todos son importantes, mis hermanos. Que el Señor los bendiga, que tengan un buen descanso. Hermana Ángela, muchas gracias por este maravilloso estudio. Dios bendiga a nuestros hermanos también y bueno, seguiremos entonces en la próxima oportunidad con la última parte. Para todos los hermanos, una feliz noche, a nuestros amigos que escucharán el tema también en el canal de YouTube. Que Dios los bendiga. Amén. 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 Buenas noches para todos. Yo quiero trabajar por el Señor, creyendo en su palabra y en su amor. Quiero